Hola y bienvenidos a este nuevo análisis en profundidad. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en la Constitución española, a ver una pieza de ingeniería jurídica que a mí me parece fascinante. Ujú, Es, digamos, el manual de instrucciones que se dio a España para relacionarse con el resto del mundo. exacto. Hablamos de los tratados internacionales. En concreto nos vamos a centrar en los artículos 93 al 96. Que son los artículos clave, desde luego. La misión de hoy no es solo leerlos, es entender el porqué, cómo se diseñaron, es la historia de cómo un país decide, bueno, abrirse al mundo, unirse a clubes como la Unión Europea, Claro, pero sin perder su identidad por el camino. exacto. Es que no son solo 4 artículos. Son la puerta de entrada, el sistema de control y, si me apuras, el cortafuegos de la soberanía española. Buena definición. Entenderlos es entender ese equilibrio, esa tensión entre ser un Estado soberano y a la vez ser un actor en el mundo, pues, totalmente interconectado. El dilema de ceder poder para ganar influencia. Justo. Y todo empieza con el artículo que lo hizo posible, el artículo 93. Pues vamos directos a él. Es corto, pero tiene miga, ¿eh? A ver, lo leo textualmente. Artículo 93. Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Ajá. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la sesión. Ujú. Vale, vamos a desgranar esto. La frase clave para mí aquí es atribuir el ejercicio de competencias. Sí. Suena a una forma muy elegante de decir ceder poder. Es una especie de truco legal para no decir que se renuncia a la soberanía. Es una distinción crucial, no tanto un yuco. La titularidad de la soberanía, eso es intocable, sigue residiendo en el pueblo español. Vale. Lo que este artículo permite, como bien dices, es ceder el ejercicio, la gestión de ciertas competencias. Y a ver, se diseñó con un nombre y apellidos en mente, las Comunidades Europeas, lo que hoy es la Unión Europea. Ah, estaba pensado para eso desde el principio. Totalmente. Sin este artículo, la entrada de España en la UE habría sido constitucionalmente imposible. O sea, es la llave maestra. Pero una llave con mucha seguridad, porque exige una ley orgánica, Eso es. que no es cualquier cosa. Requiere mayoría absoluta en el Congreso. Ahí está el primer cerrojo de seguridad. El constituyente dijo, ojo, si vamos a hacer algo tan trascendental como dejar que una organización externa legisle sobre asuntos nuestros, Claro. la decisión tiene que tener un respaldo parlamentario enorme, no una mayoría simple de un martes por la tarde. Tiene todo el sentido. Piensa en la moneda, por ejemplo. El ejemplo más claro. España cedió al Banco Central Europeo la competencia para fijar la política monetaria. Ya no tenemos la peseta. Esa decisión se tomó al amparo de este artículo y necesitó esa mayoría reforzada. Claro, claro. Pero esto me lleva a una duda. ¿Ceder competencias, aunque sea solo su ejercicio, puede generar roces? ¿Ha habido algún caso en que la Constitución haya tenido que, digamos, apartarse para dejar paso a un tratado europeo? Absolutamente. El ejemplo de manual es el Tratado de Maastricht de 1992. Ese tratado decía que los ciudadanos de cualquier país de la Unión podían ser elegidos en las elecciones municipales del país donde vivieran. Pero nuestro artículo 13.2 decía que solo los españoles tenían ese derecho. Chocaban frontalmente. No había interpretación posible. Se activó el mecanismo del artículo 95, que veremos luego, y la única solución fue reformar la Constitución. La primera reforma constitucional que tuvimos. La primera. Y fue, precisamente, para encajar una pieza del puzzle europeo. Ahí se ve la tensión real que esto genera. Ahí se ve perfectamente. O sea que el 93 es la puerta grande, la que se usa para compromisos como entrar en la UE. Pero claro, no todos los tratados son así. No, ni mucho menos. España firma cientos de acuerdos, de pesca, extradición, temas culturales. ¿Qué pasa con ellos? Supongo que para eso está el siguiente, el 94. Exactamente. El 93 es la herramienta para la supranacionalidad. El 94 es el sistema que regula la inmensa mayoría de las relaciones internacionales del día a día y establece un control parlamentario a 2 velocidades. Pues veamos la primera velocidad, la de los tratados importantes. El punto 1 del artículo 94 dice: la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos.
Y aquí viene la lista. Sí, una lista. A ver. A. Tratados de carácter político. B. Tratados o convenios de carácter militar. C. Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales del Título 1, el núcleo duro. Sí. D. Tratados que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública. Y E. Tratados que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. Necesita la luz verde previa del Parlamento. Eso es. Cada categoría es un pilar. Políticos y militares, por razones obvias. Integridad territorial y derechos fundamentales, porque es la esencia del país. Y los que afectan a leyes, porque el gobierno no puede legislar por la puerta de atrás usando tratados para saltarse al Parlamento. Y a mí me interesa mucho el punto D, el de las obligaciones financieras. Sí, en el fondo es una idea muy simple, ¿no? Si un tratado le va a costar dinero a la gente, sus representantes tienen que estar de acuerdo. Es exactamente eso. El gobierno no puede ir por ahí firmando cheques en nombre del país sin permiso. Es la versión internacional del principio de ningún impuesto sin representación. Si el gobierno firma un acuerdo para construir algo o contribuir a un fondo global, y eso supone sacar dinero de la agenda pública, las Cortes deben autorizarlo. Es control presupuestario básico, vale. Esa es la primera división de los tratados. Pero, ¿y el resto? Los de menor calado. El punto 2 del artículo 94 lo aclara. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios. Fíjate en la diferencia de palabras. Claro, aquí no dice autorización previa, sino ser informados. Significa que el gobierno tiene manga ancha y luego simplemente envía una nota. Tiene más agilidad, pero no manga ancha. El gobierno puede negociar y concluir esos tratados, pero tiene la obligación constitucional de comunicárselo inmediatamente al Parlamento. Es un control a posteriori. Exacto. Permite al Ejecutivo funcionar con rapidez en acuerdos técnicos o comerciales menores. Pero el Parlamento mantiene su función de control. Pero, ¿ese control a posteriori es real? ¿Ha pasado alguna vez que el Parlamento, tras ser informado, haya montado un escándalo o forzado al gobierno a replantearse un tratado de estos de segunda? Sí, ha habido debates muy intensos. Aunque no puedan vetar el tratado como en el otro caso, las Cortes pueden usar sus herramientas. Preguntas al gobierno, comisiones de investigación, mociones. Pueden generar un coste político. Un coste político muy alto para el gobierno, si consideran que se ha negociado algo perjudicial o a espaldas de la gente. No es un cheque en blanco, es más bien una tarjeta de crédito, con un extracto que se revisa con lupa a final de mes. Me gusta esa analogía. Ahora, hemos hablado de cómo entrar en un tratado. Pero, ¿y si choca con nuestra norma más importante? Aquí entra en juego el guardián del sistema, el artículo 95. Aquí la cosa se pone seria. Sí, el punto 1 es una declaración de principios. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. Esto es, básicamente, el escudo protector. Totalmente. Es la cláusula de supremacía. Dice, yo soy la norma suprema y nada, ni siquiera un tratado firmado por el rey y el presidente del gobierno, puede contradecirme. O sea que, si hay conflicto, solo hay dos salidas. Dos y solo dos. O no se firma el tratado, o se reforma la Constitución para que el tratado quepa. Lo que es imposible es tener un tratado en vigor que sea inconstitucional. El caso de Maastricht que mencionamos es la prueba viviente de este artículo en acción. Claro. Y lo fascinante es que el sistema tiene una especie de control de calidad preventivo. Sí, el punto 2 del 95 dice: el Gobierno o cualquiera de las cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción. Es como pedirle a un árbitro que revise la jugada antes de que el partido siga. Se ha usado mucho este VAR constitucional. Se ha usado en momentos clave. Además del de Maastricht, se usó con el proyecto de Constitución Europea en 2004. Ah, es verdad. El gobierno de entonces preguntó al Tribunal Constitucional si aquel texto chocaba con la Constitución española. El tribunal lo analizó y dictaminó que en ese caso no había una contradicción insalvable, que encajaba por la vía del artículo 93. O sea que es una herramienta muy potente. Poderosísima, porque ofrece seguridad jurídica, evita que el país se comprometa internacionalmente para luego descubrir que ha firmado algo que va contra sus propias reglas. Perfecto.
Ya tenemos el puzzle casi completo. La puerta de entrada, el control parlamentario y el escudo constitucional. Solo nos falta la última pieza. Una vez que un tratado supera todos estos filtros y se publica, ¿qué estatus tiene? ¿Es como una ley? Más. ¿Menos? El artículo 96 nos da la respuesta. Vamos con su primer punto, que dice: los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Y la frase clave. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. Este artículo tiene dos ideas potentísimas. La primera es la de la integración automática. En cuanto un tratado se publica en el BOE, ¿ya es derecho español? Directamente aplicable. Directamente. No hace falta una ley que lo copie o lo traduzca. Un juez puede coger el BOE y aplicar un tratado sobre, qué sé yo, derechos del niño. Es como si el tratado, al publicarse, obtuviera la nacionalidad española al instante. Esa es una analogía perfecta. En otros sistemas, el tratado es como un turista que necesita un visado, una ley interna que lo valide. En nuestro sistema, que es monista, en cuanto se publica, se le da el DNI y pasa a ser uno más de la familia. Pero un miembro con privilegios, por lo que veo. Ahí está la segunda idea, la más importante. Un miembro con privilegios. La que dice que una ley de aquí no puede cargárselo. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas en la forma prevista en los propios tratados. Esto sí que me parece fuerte. ¿Significa que un tratado tiene más fuerza que una ley de nuestro Parlamento? Tiene una fuerza pasiva superior. Imagina que España firma un tratado de protección medioambiental. Si 2 años después el Parlamento español, con otra mayoría, aprueba una ley que permite algo que el tratado prohibía, ¿qué pasa? Pues que la ley no anula el tratado. Exacto. El tratado prevalece. La única forma de dejar de cumplirlo es seguir las reglas del propio tratado para retirarse de él. Esto da una seguridad jurídica brutal a los otros países. Claro, una garantía de seriedad. Saben que un cambio de gobierno no va a tirar por tierra los compromisos. Eso es. Entendido. Y para cerrar el círculo, el punto 2 del artículo 96 parece pura lógica. Dice: para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94. La palabra clave aquí es denuncia, que en lenguaje normal es romper o salirse de un tratado. Vale. Es el acto formal de decir me voy. Y lo que establece este punto es una simetría perfecta. El camino de salida es el mismo que el de entrada. O sea que si para firmar un tratado militar se necesitó autorización del Parlamento, Claro. para abandonarlo también se necesitará. Si para un acuerdo comercial solo se informó a las Cortes, para denunciarlo bastará con el mismo trámite. Así se asegura que la decisión de romper un compromiso importante también pasa por el filtro del control democrático. ¿Es un sistema 40 hasta el final? Sí, es muy coherente. Pues creo que el recorrido ha sido completo. Hemos visto la puerta de máxima seguridad del 93 para ceder soberanía, el sistema de doble control del 94 El escudo de la Constitución del 95. y finalmente, cómo los tratados se convierten en derecho con privilegios gracias al 96. En conjunto, lo que dibujan estos 4 artículos es un equilibrio muy inteligente. Es el intento de la Constitución de resolver la gran paradoja del mundo moderno. Cómo ser plenamente soberano y al mismo tiempo cooperar en un planeta donde los problemas ya no entienden de fronteras, desde una pandemia a una crisis financiera. Sistema que busca abrir España al mundo sin que pierda su esencia constitucional. Sin duda un mecanismo complejo. Y nos deja con una pregunta sobre la mesa para reflexionar. Este sistema de equilibrios se diseñó en 1978. En un mundo como el de hoy, con organizaciones como la UE, con cada vez más poder, ¿sigue siendo esta caja de herramientas suficiente para proteger la soberanía? ¿O es una puerta que, una vez abierta, ya no se puede controlar del todo? Más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perderlo.